¿Cómo están? Muy buenos días. Qué felicidad y qué gusto poderles saludar en esta nueva oportunidad, entrando ya en el nuevo año que Dios nos concede. Les agradezco mucho que se den este tiempo para estar delante de sus aparatos, de sus dispositivos, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En esta ocasión he titulado a esta reflexión bíblica que quiero compartirle: vacunarse, sí o no. Es un asunto importante y desde luego tiene que ver con la vacuna contra COVID-19. Vacunarse, sí o no. Para esto quiero comenzar citándole Proverbios capítulo 7, versículo 12, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios, los simples, pasan y llevan el daño. Una vez que usted escucha este versículo, yo creo que tendrá la respuesta al dilema planteado en el título de este mensaje. Pero permítame desarrollarlo en esta ocasión. El día 24 de este mes en nuestro México comenzó la vacunación contra COVID-19. Se nos informa que este proceso de vacunación va a ser llevado por etapas a lo largo de todo el año 2021. Se nos está manifestando que la primera etapa va a consistir en la vacunación de todo el personal de salud que está al frente de la pandemia. Eso va a ocurrir de diciembre a los primeros de febrero del 2021, es decir, de este mes a los primeros de febrero del año que viene, el 2021. Luego la segunda etapa van a vacunar a todas las personas que también están involucradas como profesionales de la salud, pero que no están al frente de la contingencia sanitaria, pero porque por causa del desempeño de su trabajo necesitan inmunidad. Juntamente con ellos se les va a aplicar este fármaco a las personas de 60 años en adelante y también a todos aquellos que son vulnerables, que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión u obesidad. En la tercera etapa se aplicará la vacuna a las personas de 50 a 59 años y eso ocurrirá en los meses de abril a mayo, porque la vacunación para los adultos mayores será de febrero a abril. Así que de 50 a 59, de abril a mayo. Luego viene una cuarta etapa. A las personas que tienen de 40 a 49 años se les aplicará también la vacuna y eso ocurrirá en los meses de mayo a junio. Y finalmente la quinta etapa del proceso de vacunación ocurrirá de junio del 2021 a marzo del 2022, donde se le aplicará la vacuna al resto de la población. Precisamente entonces, porque ya comenzó la vacunación en nuestro México, es que me parece muy importante compartirle dos argumentos a favor de que los cristianos se vacunen. Soy muy específico porque hay inquietudes en la comunidad cristiana en cuanto a la vacunación. Así que escuche dos argumentos. El primer argumento es que podemos vacunarnos porque la prevención de las enfermedades es bíblica. Para poder demostrarlo, le voy a presentar algunos pasajes de la Escritura que nos dejan ver esta verdad. Hay una prevención de las enfermedades avalada por las Sagradas Escrituras. El primer mensaje que le quiero compartir es Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 y 13. En ese pasaje, en la Nueva Versión Internacional, dice la Escritura: el Señor, hablando a los hebreos del tiempo de Moisés, que están allá en el desierto, les dice: vas a designar un lugar allá fuera del campamento donde vayas a hacer tus necesidades. Se refiere a sus necesidades fisiológicas.
y vas a tener una estaca como parte de tus enseres. La versión 1960 dice como parte de tu armamento, y esa estaca la vas a utilizar para que cuando salgas a hacer tus necesidades fisiológicas, vas a hacer un hueco o un hoyo en la tierra, harás ahí tus necesidades y luego las vas a cubrir. Dice, vas a cubrir tu excremento. Ese pasaje es muy revelador porque aunque los hebreos de aquel tiempo entendían que esa actividad tenía que ver con pureza ritual, hay también un propósito sanitario que Dios pretende. Los hebreos hacían aquello porque querían manifestarse como limpios, como santos delante de la presencia de Dios, ya que en el versículo 14 del capítulo 23 de Deuteronomio, Dios les dice que deben hacer eso que les indicó porque Él habita en el campamento y Él quiere que el campamento sea santo. Así que por eso es que digo que los hebreos hacían aquello como una manifestación de santidad ritual o ceremonial. Pero detrás de ello también había una medida de prevención que Dios les estaba dando, una medida sanitaria. Dios estaba procurando protegerlos de las enfermedades gastrointestinales, de algunas de las enfermedades gastrointestinales. Eso quiere decir enfermedades del estómago y de los intestinos. Pudiéramos mencionar algunas de ellas, de esas enfermedades que son conocidas ahora. Por ejemplo, la gastroenteritis, la amebiasis, la parasitosis, la salmonelosis, tifoidea y disentería. Son algunas de las enfermedades gastrointestinales que en un momento dado se pueden producir por residuos fecales que de alguna manera llegan a la boca, las personas las ingieren y entonces viene la infección. Dios quiso protegerlos de aquello. A los hebreos allá en el desierto, en el tiempo de Moisés. Desde luego que aquellos hombres y mujeres no sabían nada de microbios, de bacterias, de virus. Nada de eso sabían, ya que ese asunto de el descubrimiento de los microorganismos no vino hasta 3000 años después de aquello. Allá por el siglo XVII, con un hombre holandés, un comerciante holandés llamado Anton Van, él descubrió los microorganismos. Fue el primero que se encontró con la vida microscópica. Él elaboró un microscopio muy rústico y pudo mirar el mundo microscópico. Pero hasta el siglo XVII, estamos hablando, como dije, de 3000 años después de que Dios dio aquellas leyes a los hebreos. Así que aquellos hombres y mujeres no sabían nada de virus, de bacterias, pero Dios sí sabía. ¿Cómo no lo va a saber si Él es el Dios sabio, omnisciente, todopoderoso? Así que en su conocimiento extraordinario, Él les dio estas medidas a los israelitas para ser protegidos de manera sanitaria. Podemos observar entonces claramente la intención de Dios de hacer una prevención en este sentido. Otro pasaje que le puedo mostrar es Lucas capítulo 17 versículos 11 al 13. En ese texto la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén y mientras iba se detuvo en una de las aldeas del camino. Cuando Jesús llegó ahí, a una de esas aldeas, aparecieron de pronto frente a él 10 leprosos, que dice la Escritura que se pararon a distancia, lejos de él, y desde una distancia considerable alzaron la voz, le gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Recuerda ese pasaje? A lo que quiero llevarlo con él es a notar que aquellos 10 leprosos se pararon de lejos, guardaron una cierta distancia y entonces se dirigieron al Señor Jesucristo alzando la voz para que Él les escuchara. ¿Por qué hicieron eso? Porque era un protocolo sanitario que estaba establecido en la ley de Moisés. Si usted lee Levítico capítulo 11 y también el capítulo 13, usted va a encontrar una exposición completa con respecto a las medidas que se debían tomar con los leprosos. Dice ahí la Escritura, dos de las prescripciones que había es una, el aislamiento.
Los leprosos debían ser sacados del campamento en el tiempo de la época de Moisés, cuando andaban por el desierto, y cuando ya se establecieron en la tierra prometida, debían ser sacados de los poblados o ciudades. El aislamiento estaba prescrito para ellos. Por otro lado, también estaba prescrita la sana distancia. ¿Le parece conocida esa expresión? La sana distancia está en la Biblia. Se les ordenaba que ellos no debían acercarse a las personas sanas y que debían ir caminando, pregonando una expresión muy humillante. Ellos debían decir inmundo, inmundo, inmundo. Eso debían decir cuando se aproximaban a donde había personas sanas, porque las personas debían ser prevenidas para que ellos no se acercaran tampoco al enfermo. Es decir, debía haber una sana distancia. Desde luego debemos entender que también en este mandato había una razón de tipo ceremonial, de tipo ritual. Ellos veían la lepra como una inmundicia que les impedía acercarse al templo, era una inmundicia de carácter ceremonial. Sin embargo, también en estas ordenanzas que Dios les dio para los leprosos en cuanto al aislamiento, a eso me refiero, y en cuanto a la sana distancia, había una razón de tipo sanitario. Ciertamente Dios quería mostrarles que ellos tendrían que manifestar una limpieza ritual, tenían que respetar la santidad de Dios, pero también era una protección de carácter sanitario. Dios no quería que la lepra empezara a cundir y se convirtiera, en términos que ahora entendemos muy bien, en una pandemia. Eso era lo que Dios quería controlar también. Por eso dio aquellas prescripciones tan específicas para los leprosos. ¿Puede usted ver la prevención de las enfermedades a la luz de las Escrituras? Déjeme le comparto un versículo más. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. El apóstol San Pablo, hablándole al pastor Timoteo, le dice: ya no bebas agua, sino ahora haz uso de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo que pasaba con Timoteo es que se enfermaba muy a menudo a causa del agua, desde luego, agua sucia, no purificada, que era muy común en aquel tiempo. De hecho, toda el agua era contaminada. En aquel tiempo no había potabilizadoras como hoy. Usted sabe que una potabilizadora es un lugar donde se llevan a cabo ciertos procesos para purificar el agua, y ahora nosotros tenemos la bendición de tomar agua potable, pero en aquel tiempo no existía eso. El agua corría por las acequias y estaba llena de microorganismos, así que estaba muy contaminada, y aparentemente Timoteo no había desarrollado muchos anticuerpos, muchas defensas, y le hacía mucho daño el agua, de tal manera que se enfermaba recurrentemente. Por eso San Pablo, nótese que es el poderoso apóstol San Pablo el que le da este consejo práctico, una recomendación que tiene que ver con una prevención de la enfermedad, como diciéndole: para que no te sigas enfermando, para que esos problemas gastrointestinales no te sigan dando problemas, Timoteo, deja de beber agua y toma un poco de vino. Se ha dicho de paso que en aquel tiempo se acostumbraba las ciertas porciones de vino como remedio precisamente para los problemas gastrointestinales, y es lo que San Pablo le está recomendando al joven Timoteo. Podemos observar en estos pasajes que hay una prevención clara hacia las enfermedades. De manera que en base a todo lo que le he dicho, debemos concluir que nosotros como cristianos podemos aplicarnos la vacuna del COVID-19 sin contravenir las Sagradas Escrituras, es decir, sin darle contra a las Sagradas Escrituras, porque miramos que las Escrituras, aprueban y promueven las medidas preventivas contra las enfermedades. ¿Alcanzó usted a mirarlo? Eso es muy claro en las Sagradas Escrituras. No estamos hablando de una violación de la voluntad de Dios, sino de algo que Él mismo promueve a la luz de su palabra. Yo le di 3 pasajes de la Biblia, pero en realidad
podemos mencionar algunos otros. Por ejemplo, yo le podría agregar que la prohibición de la fornicación llevaba el objetivo sin duda de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Pudiéramos mencionar algunos otros pasajes. Así que estamos llegando a esa conclusión. Si en otros tiempos nos hemos vacunado contra otras enfermedades, ¿por qué no hacerlo ahora? En otro tiempo nos hemos vacunado contra el sarampión, contra la varicela, contra la poliomielitis, la influenza, etcétera. ¿Por qué no hacerlo ahora en contra del COVID-19 mirando a la luz de las Escrituras que no estamos fallando de ninguna forma a Dios ni estamos contraponiéndonos a los mandatos escriturales? Este es un argumento muy importante. Recuerde, podemos vacunarnos porque la prevención de las enfermedades es bíblica. Pero un segundo argumento sería que podemos vacunarnos contra el COVID-19 en este caso porque las teorías contrarias no tienen un fundamento sólido. Este es un segundo argumento muy importante. Usted ha de saber que andan circulando algunas teorías que se oponen a la vacuna porque se dice que la vacuna es mala, que es negativa, que traerá consecuencias por demás problemáticas. Así que hay que entender ahora que esas teorías no tienen un fundamento sólido. Le voy a mencionar brevemente algunas. La primera teoría es la que dice que la vacuna conlleva la marca de la bestia. ¿Ha escuchado usted eso? La vacuna conlleva la marca de la bestia. Todo comenzó porque empezó a expandirse un rumor de que se quería aplicar la vacuna, seguramente usted lo recordará, aplicando un microchip en la mano o en la frente. ¿Recuerda? Que por cierto ese rumor fue falso, no es así como se rumoraba, pero se expandió esa información y todavía anda ahí rondando en las redes sociales que había un empresario muy eminente, usted conoce su nombre, que estaba promoviendo un microchip para aplicarlo ahí, en la mano o en la frente. Entonces, en el mundo cristiano esto provocó mucha inquietud porque se pensaba que eso tenía que ver con la marca de la bestia, ya que es algo muy semejante o sonaba muy semejante a lo que el Apocalipsis dice, que la marca del 666 se aplicará en la mano o en la frente. Así que hubo quienes, incluso predicadores de talla internacional, llegaron a sostener que esto pudiera tener que ver con la marca de la bestia. Es decir, que cuando llegara la vacuna a través de ese famoso microchip, se aplicaría ahí el 666. Pero tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Es proféticamente posible que eso ocurra, que en este tiempo venga y se aplique la marca de la bestia, la marca del anticristo? Yo quiero decirle que, como ya lo he mencionado, la vacuna ya comenzó, la vacunación comenzó en México y en el mundo entero. Entonces, ¿viene la marca de la bestia ahora? Aunque se pusiera un microchip, tendríamos que preguntar, ¿es la marca de la bestia? Tendríamos que decir que no. Mire, nosotros somos personas que creen en el arrebatamiento de la iglesia, que va a haber un arrebatamiento. Jesús viene a sacar a su iglesia de este mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 nos lo dicen. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Creemos que este evento llamado el arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación. Por lo menos hay un buen sector de la iglesia evangélica que cree así. Será antes de la gran tribulación. Le puedo dar dos pasajes a grosso modo para avalar esta posición. No podemos profundizar porque el tema no es la gran tribulación, el tema es la vacuna del COVID-19, vacunarse, sí o no, ese es el tema.
Entonces, le puedo dar dos pasajes que avalan la posición del arrebatamiento antes de la gran tribulación. El primero es Apocalipsis 3:10, donde Dios dice a su iglesia: te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. En el Apocalipsis, la expresión moradores de la tierra hace referencia a las personas que no han querido servir a Dios, a personas impías. A eso se refiere. Entonces Dios está diciéndole a la iglesia: te voy a librar de la hora de la prueba que venga sobre todos esos moradores de la tierra, todos esos rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice que Jesús nos ha librado de la ira venidera. Esa ira venidera de la que habla San Pablo no es otra, sino la ira que Dios va a derramar en la gran tribulación, precisamente como dice el Apocalipsis, sobre los moradores de la tierra. Pero nosotros miramos que la iglesia sigue aquí. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero ahora la iglesia sigue aquí. Entonces la gran tribulación no ha llegado. Es la razón por la que el anticristo no se ha manifestado todavía. Todavía no entramos a la gran tribulación. Entonces no podemos decir que la vacuna, aunque fuera aplicada a través de un microchip, es la marca de la bestia, porque proféticamente, escatológicamente, eso no concuerda. De manera que la vacuna no conlleva la marca de la bestia. No debemos tener temor al respecto. Una segunda teoría tiene que ver con la alteración del ADN. Es la teoría que dice que la vacuna vendrá a traer una modificación de nuestro ADN. Anda circulando por las redes sociales esa idea. Será modificado nuestro ADN para hacer de nosotros una especie de robots o crear en nosotros una especie de robotización y así manipularnos. Pero lo cierto es que esa manipulación de la que se habla o esa alteración del ADN de la que se habla no es posible que se lleve a cabo. Le voy a recomendar, por favor, que escuche al doctor Miguel Núñez. Él hace una exposición extraordinaria con respecto a este tema, por eso le invito a que lo escuche. El doctor Miguel Núñez es un eminente pastor dominicano versado en las Sagradas Escrituras, pero no solamente eso, sino que es un médico infectólogo también versado en esa área del conocimiento. Y así que él habla desde una perspectiva científica. El hermano habla con conocimiento de causa. No es cualquier persona que viene a dar suposiciones, a dar opiniones sin fundamento. Es un hombre que habla con conocimiento de causa desde el punto de vista científico. Por favor, escúchelo. Lo invito a que vaya al YouTube y allí en el buscador teclee el título Póngale ahí: el enemigo invisible. Ojalá y trate de captarlo, si no, a ver si puede conseguir un papel, un lápiz, para que anote este título. El enemigo invisible, mitos y realidades, por Miguel Núñez. Otra vez para que trate de grabárselo. Si no, pues puede mirar este video en cualquier momento, repetirlo y escucharlo. El título de esa conferencia de Miguel Núñez es El enemigo invisible, mitos y realidades. Escúchelo porque el hermano tiene mucho que decir. Nos habla de una manera extraordinaria desde el punto de vista científico, como se lo acabo de decir, y usted va a entender muchas cosas. Usted se va a dar cuenta que este asunto de la famosa o supuesta alteración del ADN no puede ser posible. Escúchelo con atención, de favor. El consejo y la aportación del hermano es muy oportuna. Ahora, estoy hablando de consejo. Recuerde lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 8, versículo 33. Es una amonestación del escritor sagrado. Atended el consejo, dice la palabra. Sed sabios y no lo menospreciéis. Dice el escritor que no debemos menospreciar el consejo, sino que debemos atenderlo con atención. Eso significa escucharlo y ponerlo en práctica. Oiga lo que dice el hermano Núñez. Desde luego, no podemos
recibir todos los consejos indiscriminadamente, tenemos que evaluarlos. Está bien, oiga al hermano Núñez y evalúe su consejo a la luz de las Escrituras, pero se va a dar cuenta que la palabra, la aportación que él da es por demás oportuna y no contradice en lo absoluto las Sagradas Escrituras. Así que, por favor, escuchen. Otro par de teorías que quiero decirle a vuelo de pájaro son las siguientes. Una de ellas dice que la vacuna fue fabricada o está siendo fabricada con células de fetos abortados. Lo cierto es que ya hay información en las redes sociales que desmienten esa posición y el mismo hermano Miguel Núñez en esta exposición hace aportaciones que demuestran que esa teoría es falsa. Algo más que se dice es que la tasa de mortalidad del coronavirus es demasiado baja y que no hace falta una vacuna. Pero tenemos que entender que no solamente es cuestión de la tasa de mortalidad, también es cuestión de mirar que hay muchas personas vulnerables, susceptibles a la enfermedad. Hay que mirar que el hecho de que las personas se enfermen habla de una problemática en los hospitales en cuanto a recursos. Usted ya sabe, ocupación hospitalaria y también de todos los insumos que se requieren y que en un momento dado pudiera haber deficiencias para atender a personas que tienen incluso otras enfermedades. También hay que tomar en cuenta que muchos de los enfermos y que son sobrevivientes han pasado por un duro proceso hospitalario y que, por otro lado, también esos sobrevivientes, algunos de ellos, han quedado con secuelas crónicas a raíz de la enfermedad. Así que, independientemente de la tasa de mortalidad, la vacuna es una necesidad. Esta ocasión he tenido la oportunidad de compartirle dos argumentos muy importantes a favor de la vacunación contra el COVID-19 en la comunidad cristiana y desde luego en la sociedad en general. Vamos a recordarlos. Lo primero que le dije es que podemos vacunarnos porque la prevención de las enfermedades es bíblica. En segundo lugar, le comenté que podemos vacunarnos porque las teorías en contra de la vacunación no tienen un fundamento sólido. ¿Significa esto que le estoy ordenando que se vacune? No, definitivamente no, yo no tengo esa facultad. Es usted quien debe decidir por sí mismo. Solamente lo que yo pretendo a través de este mensaje es poner sobre la mesa la verdad de que si usted ya decidió aplicarse la vacuna contra el COVID-19, puede hacerlo con absoluta libertad porque usted no va a contravenir las Sagradas Escrituras. No estará haciendo nada que vaya en contra de su convicción cristiana. ¿Ya ha decidido vacunarse? Entonces hágalo. Adelante. Recuerde lo que dice el proverbista en el pasaje que le cité al principio, Proverbios capítulo 7, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y se llevan el daño. Hay que procurar no llevarnos el daño. Haga lo que ya ha determinado hacer en cuanto a este asunto de la vacunación. Si es positivo, adelante, adelante. Yo lo invito por lo demás en este momento a que oremos para que le pidamos al Señor de esta manera que la vacunación en México y en el mundo sea un éxito, ¿le parece? De tal manera que realmente esta pandemia sea erradicada o sea detenida sobre la faz de la tierra. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, tú eres el Rey, tú eres el Señor, el dueño de todas las cosas y el que le da inteligencia a los seres humanos. Gracias, Señor, por esa gracia, ese conocimiento, esa destreza que le has dado a los científicos que han trabajado en la consecución de esta vacuna. Rogamos, Señor, que tu gracia, tu obrar y tu poder vaya acompañando esta iniciativa de vacunación en el mundo entero, de tal manera que haya éxito y que esta pandemia por fin, Señor, sea detenida, junto con todos sus estragos. Te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Qué bueno es saber
que tenemos libertad de ser partícipes de la salud a través de este medio que ya Dios nos está proveyendo. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención, tengan un excelente domingo.